Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creed Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. Comenzamos. El día que cayó la máscara de villano quinto, en un homenaje a dos leyendas, creo que se establecía el mito maravilloso de que las máscaras de los villanos estaban profundamente correlacionadas a los homenajes a dos leyendas. Sabemos que la máscara del cuarto cayó ante Penta en una triple manía, por lo cual no cumple con esa regla. Pero en el 2009 parecía que querían seguir esa tendencia que comenzó en el 2000, cuando la máscara de Atlantis fue protegida por él mismo y se llevaba en su lugar la de villano tercero. Por cierto, que me hubiera dado mucho gusto platicar de ese evento de homenaje a dos leyendas, pero quise dedicarle tiempo al del 2009, que por cierto les recomiendo bastante ver las últimas dos luchas. Sobre todo pongan atención al público, hay niños con playeras de Jeff Hardy, hay niños haciendo el You Can See Me, o sea, que ya se sentía muy presente toda esta parafernalia de WWE. Hoy te voy a hablar un poquito del cartel a grandes rasgos, porque hay dos luchas que no pude encontrar, que no pude ver. Y la verdad es que las otras que sí están no tienen tanto trasfondo que yo entienda. Hoy te puedo explicar el cartel de homenaje a dos leyendas 2026 de Pillapa, pero esos carteles me cuesta mucho entender el telling detrás de. Entonces arranquemos con una lucha que sí vi. Pequeño Olímpico, Chokercito y Último Dragoncito se enfrentaban a Pequeño Violencia, Pequeño Black Warrior y a Pierrotito. Ganaban los técnicos. Detalles a mencionar, que fue de 2 a 3 caídas, que Chokercito se ve exactamente igual, es una locura. Y que todos estos siguen trabajando hasta el día de hoy, me parece, en el Consejo Mundial, excepto Pequeño Black Warrior, que por ahí a lo mejor tiene otro nombre. No, pero es minipsicosis. Entonces, sí, él ya no está en Consejo Mundial. La verdad es que, pues es una lucha showcase. No sé si se podría resaltar algo específico. Es una lucha que puedes ver cualquier martes, cualquier domingo, hoy por hoy. Incluso casi con los mismos participantes, ¿no? La otra lucha, las otras dos luchas que no pude ver fueron la de los hijos del Averno, Festo y Mefisto, frente a Blue Panther, el Sagrado y Toscano, en una lucha de 2 a 3 caídas también. Ganaron los hijos del Averno, pero te reitero, no sé ni cómo estuvo la lucha. Todas estas, por cierto, ninguna superaba los 10 minutos, lo cual también me parece extraño. O sea, como que siento que no había tanta profundidad en el cartel, ¿sabes? La siguiente lucha es el Poder Mexica, Sangre Azteca, Dragón Rojo Jr. y Misterioso Jr., derrotando al Hijo del Fantasma, Héctor Garza y La Máscara. Aquí creo que hubiera estado muy bueno ver la lucha, pero una vez más está perdida. Ahora sí vamos a hablar de las que sí seguro vi. La primera lucha, que dura más de 10 minutos, dura 10 minutos con 46, es la de Dos Caras Jr., es decir, Alberto el Patrón, y yo creo que este fue su último homenaje a dos leyendas. Shocker y Volador frente a Mr. Niebla y los guerreros de la Atlántida, Atlantis y Rey Bucanero. Recuerden que Atlantis era rudazo en aquella época con la máscara negra linda. La lucha está bien, dura demasiado poco como para que tenga algún tipo de significado o profundidad. La verdad es que profundamente olvidable. Por lo menos todo esto del cartel, de cualquier programa te lo encuentras, pero en cualquier, hasta hoy en día, prácticamente. O sea, con la diferencia de que Shocker y Dos Caras Jr. pues ya, y Mr. Niebla ya no están, pero haces la variante y puedes hacer esa lucha hoy sin pedos y te dura hasta más de 10 minutos. Por cierto, todas de 2 o 3 caídas, en esa época era así, sí o sí. Y de hecho las dos últimas luchas que quedan también lo van a hacer. La lucha más larga de la noche duró 23 minutos con 37 minutos, con 37 segundos. Y fue por el campeonato de peso welter, versión Consejo Mundial, que tenía en esa época Místico casi 2 años como campeón desde 2007.
Un Místico que traía el pelito con rayitos amarillos y toda la onda. Y se enfrentaba y se confrontaba frente al Negro Casas. La verdad es que esta sí es una luchota. Ambos están en momentos de su carrera muy buenos. Entonces la velocidad de Negro Casas es impresionante. Considerando que han pasado 17 años desde entonces. Todavía lucha el Negro Casas, pero pues imposible ese nivel que traía ahí frente al Místico. La verdad esta lucha te la recomiendo mucho. A nivel lucha yo creo que es la mejor de la noche. La primera caída la gana el Negro Casas aplicando una gran mística. La vende muy bien. La segunda caída la gana Místico aplicando la casita, lo cual también es simbólico y es lindo. Y la última caída la gana Negro Casas, por ahí quitándole la máscara a Místico, que estaba poniendo una especie de Atlántida al Negro Casas. Se la quita, el referee no lo ve. Mr. Niebla lo está distrayendo porque es el second del Negro Casas. Se pone sobre Místico y le gana el campeonato después de 2 años en una lucha que la verdad está bastante buena. Y te la recomiendo mucho, sobre todo porque Negro Casas está en un momento increíble. La verdad es que ver una lucha, yo ya lo he hecho, de hecho en el pasado Vintage Spirit que le dedicamos a Consejo Mundial, no sé qué número sea, pero el que hablamos del 64 aniversario o 68, no me acuerdo bien cuál. Justo la lucha estelar es Hijo del Santo frente a Negro Casas y es espectacular. Es una gran lucha. Entonces son el tipo de cosas que si quieres atender cuando se refiere a este tipo de luchadores. Y si te resumí tan rápido todo esto, es porque sí quería priorizar y atender la lucha estelar con delicadeza. Antes de eso, como saben, a partir de 2004 más o menos, el homenaje a 2 leyendas es a un luchador diferente. Del 2004 para atrás o del 2006 para atrás, todos los homenajes a 2 leyendas eran homenaje a Salvador Luterot y homenaje al Santo. El Hijo del Santo se pelea en esos años con la empresa, entonces se deja de homenajear al Santo y se empieza a homenajear a otros luchadores. Los primeros fueron Huracán Ramírez, Black Shadow, Blue Demon. No, Blue Demon creo que llega mucho después. Pero en 2009, de los primeritos que se homenajean, es el Bárbaro Cavernario. Es lógico, Bárbaro Cavernario, dije, no mames, qué pendejo. El Cavernario Galindo. El Cavernario Galindo es uno de esos grandes nombres que viven en la memoria del aficionado hasta hoy en día. Uno de los luchadores más brutales en una época donde el ser brutal no era un estilo. Entonces él rompía un poquito con ese esquema. Es un poquito lo que estableció el mito del rudo moderno. Por lo que sí que es algo muy... pues muy a recordar, y valía mucho la pena pues homenajear a un hombre como el Cavernario Galindo. Este homenaje lo reciben su esposa y su hijo. El Cavernario ya no estaba con nosotros en 2009. Y pues de alguna manera es un momento inolvidable. Inolvidable para todos los aficionados de la lucha libre y muchas personas que estaban ese día en la Arena México. Por cierto, unas tomas mucho más creativas que las que actualmente se hacen. Y también mencionar que no había barricada. Ese luchador tenía un contacto directo en los lances con el aficionado. O sea que se aventaba y le podía pegar y caer sobre el aficionado de primera fila. Llegábamos al evento estelar. Villano Quinto apostaba su identidad ante Último Guerrero. Para esta época Último Guerrero era considerado el mejor luchador mexicano del año. Multianualmente Último Guerrero era considerado el mejor del año. Meses atrás, para darte contexto, incluso un año antes creo, me parece, había regresado el Villano Quinto. Habían regresado los villanos al Consejo Mundial. Y se había establecido una rivalidad muy fuerte entre el Villano Quinto y Blue Panther. En el 75 aniversario, estos dos se vendrían a encontrar en una lucha de apuestas
por sus máscaras. Y es la famosa caída de la máscara de Blue Panther. Una lucha que no solamente es memorable pues por mostrar la identidad del señor Genaro y por, ya sabes, todo lo que eso conlleva, una leyenda de la lucha libre, Blue Panther, uno de mis favoritos, sino que además también iniciaría el final de la carrera de Villano Quinto. Esto yo ya te lo conté en el podcast que le dediqué muy temprano en este proyecto al Villano Quinto, el día que murió. Pero la razón de la muerte del Villano Quinto y el retiro del Villano Quinto vienen muy entrelazados. En esta lucha, después de un lance que me parece que realiza el propio Villano Quinto, cae mal contra uno de los de los asientos. Te reitero que no había barricadas, entonces cae contra la nuca en una de las pues de los soportes de brazos de las sillas, lo que provoca un desangrado enorme, histórico por cierto, porque además se lo llevan tantito adentro para reparar lo que se pueda, y es donde se dice que el villano cuarto salió a terminar la lucha, porque el villano quinto ya no pudo. El villano quinto dice que no fue así, y yo le creo, y históricamente la máscara de Blue Panther cayó ante el villano quinto, ¿no? Pero sí sale muy sangrado a terminar la lucha contra Blue Panther y finalmente termina derrotándolo, convirtiéndose así en la persona que le quitó la máscara al Maestro Lagunero en 2008, pero además con esta lesión que después termina por coserse, poquito a poco se va agraviando su carrera, montones de dolores de cabeza inexplicables y un retiro prematuro, que por cierto fue jodido un poco por el hijo del santo, pero esa es otra historia, perdóname. Y entonces, hace 1 año y medio más o menos cuando fallece, mucho más joven de lo que quizás debería haber fallecido, también se atribuye un poquito a ese golpe tan brutal en su cabeza, en aquel 75 aniversario. ¿Por qué te cuento toda esta historia si estamos hablando de homenaje a dos leyendas? Pues porque de esa rivalidad contra el Maestro Lagunero, Blue Panther, se desprende la rivalidad con el Último Guerrero, que también es lagunero. Un detalle aparte que mencionan ambos gladiadores es que cuando se conocieron por primera vez, Último Guerrero denotó su aprecio hacia los villanos y hacia su estilo de lucha. De hecho, se habla mucho de que la máscara con la que jugaba Último Guerrero de niño era precisamente una de los villanos. Y hay historias, como por ejemplo una en la que después de una lesión en una función, Villano Quinto le pidió a Último Guerrero, al señor José, o Pepe como le llama Villano Quinto, le llamó Villano Quinto, que manejara hacia su casa y Último Guerrero terminó por hacerlo. O sea que hay una circunstancia de mutuo respeto, porque después de esto pues los villanos invitaron a Último Guerrero a diversos programas de lucha libre durante su arranque. Creo que se conocen por ahí del 95. En los 2000 los villanos, después de la caída de la máscara de Villano III, como que se desprenden un poquito del consejo. Es cuando hay toda esta rivalidad entre los Dinamita y los Aguayo en el seno del Consejo Mundial. Y ya con este regreso, pues las historias que se empezaron a contar eran entre gente de calibre, ¿no? Blue Panther, Villano Quinto, por ahí andaba Villano III también, Villano IV. Villano III andaba en su rivalidad eterna con Atlantis, por supuesto. Sucede que esto mismo
Esta tanta historia es lo que convoca al final de la caída de la máscara de Villano Quinto. Si ustedes no lo saben, Villano Quinto es un luchador que debutó por ahí de sus 15 añitos, pero no pudo debutar con el nombre de villano. De hecho, él es mayor que Villano Cuarto. Él debuta por ahí de sus 15 años, de manera no oficial, dándole la espalda a Rey Mendoza, su papá, con el nombre, si no me equivoco, de Rocambole. O sea, estoy seguro que se llamó Rocambole, pero lo que no estoy seguro si es que sí fue su primer nombre. Eso lo puedes confirmar en el podcast que le hice a Villano Quinto, porque ahí profundizo mucho sobre ese tema. Pero bueno, debuta como Rocambole y al principio pues él no utiliza el nombre de villano. Una de las reglas de Rey Mendoza para que sus hijos fueran luchadores era que terminaran una licenciatura, una carrera técnica por lo menos. Como Villano Quinto se retrasa un poquito en esta circunstancia, debuta, tiene problemas con Ray, después decide no luchar, después debuta el cuarto, quien termina su carrera antes, y entonces sí ya llega el Villano Quinto y pasa de llamarse Rocambole a Villano Quinto y sucede toda esta maravilla de la caída de las máscaras de los brazos allá en Monterrey. Y se construye una historia, ¿no? Se construye una historia, una iconicidad. Los colores clásicos de Rocambole, a diferencia de los de villanos, son azul y negro. Mientras que los villanos son rojo y rosa. La gran pregunta es ¿por qué Villano Quinto no sube de rosa a la lucha de apuestas más importante de su carrera, ¿no? Pues porque al ser el día que caía la máscara de Rocambole, vamos a entrar en el supuesto de que pues esto estaba pactado, ¿no? Quiso homenajear su propia carrera y se vistió con los colores de Rocambole, haciendo así una combinación preciosa, si me lo preguntan a mí, entre villanos y Rocambole, que incluso las propias mayas tienen un valor increíble. Por su lado, Último Guerrero también rompía un poquito con los colores más clásicos de Último Guerrero, el rojo y el azul, y se iba a un azul cielo con blanco, además con un diseño un poquito variante de la máscara del Último Guerrero, y se presentaban así, para una lucha de 2 a 3 caídas, con 2 seconds, una cosa que fue criticada porque pues no es normal tener 2 seconds, pero después de lo que había pasado 6 meses antes con la caída de la máscara de Blue Panther y que decían que Villano Cuarto era el que había salido a terminar la lucha, pues esto era por demás necesario. Por su lado, Villano Quinto salía con Rey Arturo, Villano Tercero y el Villano Cuarto. Y por su lado estaba el Último Guerrero, quien estaba en asociación con, por supuesto, Atlantis en los Guerreros de la Atlántida, y con Blue Panther, quien venía, digamos, en búsqueda de venganza por lo que había pasado un par de meses antes. La lucha es muy corta, dura 12 minutos, es de 2 a 3 caídas, entonces no hay mucha narrativa que explorar, como que la querían terminar rápido. Lo notorio es que se termina con la llave universal, una llave universal que es la misma con la que gana Villano Quinto la máscara de Blue Panther, con la que gana Último Guerrero su primer máscara ante Mr. Águila en el 98, si no me equivoco, y que de hecho primero intenta aplicarla al Villano Quinto, pero termina por cerrarla el Último Guerrero, dejando así para la historia la máscara del Villano Quinto, el cual con mucho honor abraza a sus hermanos y le dice a Último Guerrero: me quitas esta máscara, pero algo que nunca me vas a poder quitar es este ángel, en otras palabras, que yo le tengo, el que yo tengo con el público. No me vas a poder quitar este amor, no me vas a poder quitar esto. Por cierto, que al filo del ring están subidos los hijos de Rey Mendoza Jr. Recordar que el nombre de Villano Quinto es Rey Mendoza Jr., similar al de su padre, y después se llamó durante algunos años Rey Mendoza Jr. en la lucha libre.
dejando así como el mito de la herencia. Y sobre todo porque el gremio de la lucha libre lo reconoció como un hombre que era igualito a Rey Mendoza. Bueno, Rey Mendoza Jr. tiene a sus hijos parados en el filo del ring. Y quiero entender yo que uno es Villano Quinto, sin máscara, lógicamente, son adolescentes. Villano Quinto, Rocambole y otro más que no conozco. Pero hoy tú puedes ver a Villano Quinto y a Rocambole Jr. Los puedes ver luchando en arenas como la Naucalpan principalmente. Es así que besa la lona del ring. La besa porque ama la lucha libre. Y se desenmascara frente a Último Guerrero, dándole así una de sus grandes victorias a Último Guerrero. Un par de años después perdería la máscara frente a Atlantis en el aniversario. Pero dejando un legado poderosísimo. Ustedes saben que yo tengo una pasión profunda por los villanos y, y esta parte de la historia no la había explorado demasiado, entonces también por eso quise traerles hoy un poquito de ello. Detalles más, detalles menos. El referee que, que da lugar a esta lucha, uno de los hombres más queridos en la industria de la lucha libre mexicana, Rafael Maya, el presentador, el Mucha Crema. Los comentaristas originales no los tengo presentes porque vi la retransmisión donde Julio César Rivera hace los comentarios junto con este otro comentarista que es mi favorito del consejo, se me fue ahorita su nombre, pero me queda claro que seguramente fue el Rudo Rivera y el Doctor Morales, güey, o sea, tampoco había tanto Miguel Linares. Miguel Linares seguramente andaba ahí. Recién fíjate que me vi una lucha entre Satánico y el Dandy. Y justo, Miguel Linares jovencísimo la voz. Miguel Linares ahorita es la voz más vieja que hay en el consejo. Si alguna vez escuchas al hombre que tiene la voz más vieja, es Miguel Linares. Entonces, pues lleno de historia. Las edecanes, pues mucho más sexualizadas. Había unas pantallas arriba del cuadrilátero. Es que acuérdate que antes no solamente se hacía lucha libre, sino también metían circo en la Arena México. Entonces había unas pantallas estilo Arena Ciudad de México arriba del ring. Cuando gana Último Guerrero cae un chingo de chispas y fuegos artificiales que hoy por hoy creo que ya no son posibles en la Arena México. Se siente muy diferente. Y mira que no han pasado tantos años, 17, ¿no? Pero sí se siente como una era completamente distinta. Así fue el homenaje a dos leyendas 2022, 2009, amigos. ¿Cómo lo vieron? Les recomiendo mucho, lógicamente, ver la lucha del villano. Pero sobre todo la de Místico y Negro Casas creo que es sublime. Místico está en un muy buen momento de su carrera ahorita también. Pero en aquella época trae una velocidad imposible. Que te va a encantar. Muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. La verdad es que llega un poco retrasado por la enfermedad que tuve la pasada, pero por fin está aquí. Espero te haya gustado. También te invitaría a que si fue así dejes un comentario ya sea aquí en YouTube o en Spotify para ayudar a que el algoritmo lo comparta más. Que si no estás suscrito o no le has dado calificación al podcast en Spotify te agradecería mucho que lo hicieras. Y que te recuerdo que tenemos un Patreon donde el día de ayer subimos la última parte, jejeje, de la historia de Pepe, pero que este mismo domingo vamos a estar subiendo. Yo había dicho otra cosa, pero ya me decidí a que vamos a subir como un detrás de no un detrás de cámaras, como mis pensamientos generales de lo que fue la gestión de Unreal in a Reel. Creo que es un podcast que les puede interesar mucho como para añadir a este proyecto que les presenté el sábado pasado, que si no lo han visto les invito mucho a que lo vean, está en mi TikTok anclado. Y nada, muchas gracias por siempre estar aquí, nos vemos este domingo en Patreon, si no nos vemos el miércoles con el episodio 90 del podcast. Y la semana que viene ya empezamos ahora sí nuestro Road to WrestleMania. Vamos a revisar WrestleManias que ustedes eligieron. Y empezamos con WrestleMania
1, por supuesto. Sin más, yo fui Creer Spirit. Chao. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Creer Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda.